Hola, me da gusto nuevamente estar con ustedes. Les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poderles traer estos estudios que semana con semana subo para su crecimiento espiritual y para aquellos que no conocen a Jesucristo de manera personal, invitándole a su corazón para que a través de lo que ustedes escuchen tomen una determinación de poder seguir a Jesús. A Jesús le podemos decir que entre a nuestro corazón, que viva en nuestro corazón y que el día en que tengamos que partir de esta tierra y llegar a su presencia, Él nos pueda tomar en sus brazos y nos lleve delante de su presencia para estar por toda la eternidad. Bien, por otro lado quiero hacerle la invitación, si usted no se ha suscrito al canal, aquí en la parte de abajo hay una palabra que dice suscribirse y una campanita. Apriete suscribirse y la campanita. Si aprieta estas dos cosas, de esta manera usted estará recibiendo los estudios que yo semana con semana estoy subiendo. La campanita le servirá para que le notifique en su receptor de que ha llegado un estudio nuevo. Si le han gustado los videos, también aquí a un lado, abajo, hay un pulgar con el dedo hacia arriba. Cuando usted apriete el botón de la manita hacia arriba, eso quiere decir un like o que le ha gustado el video. Con esto usted obviamente está mostrando que quiere involucrarse a compartir la palabra de Dios. Hay mucha gente que está necesitada, que está ansiosa de escuchar una palabra que pueda abrirle paso en un mundo difícil. Si usted hace apretar el botón de suscribirse y darle like, usted fomentará la palabra de Dios porque se reproducirá con muchas más veces los videos por parte del canal de YouTube. Y de esta manera usted se involucra a poder fomentar lo que Dios quiere decirle al hombre que se encuentra muchas veces sin una esperanza de vida, sin una forma de encontrar sosiego en su interior, sin encontrar armonía interna y externa. Yo le invito para que usted se suscriba y para que usted pueda acompañarnos llevando el Evangelio adelante. Si usted también quiere apoyarnos con alguna ofrenda o algún donativo, lo puede hacer de la siguiente manera. Usted puede hacer un depósito a Citi Banamex y a través de lo largo del video, en esta parte de aquí, usted verá una cintilla con una numeración. Esa es la clave interbancaria con la cual usted puede hacer una transferencia electrónica. La puede hacer con su teléfono o la puede hacer a través de su computadora. A nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. Repito, para poder hacer una transferencia interbancaria porque quiera apoyarnos económicamente, tome la cintilla con la clave interbancaria que aparece aquí a lo largo del video. Citi Banamex, clave interbancaria, y pone el número de cuenta y lo pone a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. De esta manera, si usted quiere hacerlo personalmente, puede ir a Ventanilla y hacer el depósito de manera directa. Con la misma clave interbancaria, llegando a Ventanilla, se la proporciona al que está en la ventanilla a nombre de Carlos Héctor Monroy Flores, Citi Banamex. Le agradezco que usted haga esto, pero sobre todo Dios le agradecerá mucho más el que usted haga posible la obra de Dios. Y con lo que usted nos aporta es como podemos seguir adelante llevando a cabo la palabra de Dios. Bien, dicho todo esto, vamos a iniciar con el estudio que nos toca en este día. Personajes bíblicos, algunos reyes que gobernaron en Israel después del rey Jeroboam. Haré un breve recorrido de los diferentes reyes que gobernaron tanto la casa de Israel como de aquellos que gobernaron el reino de Judá. No hay mucho que decir a favor de los reyes subsecuentes al reinado de Jeroboam y de Roboam, sobre todo considerando que marcaron una tendencia hacia la idolatría
y el paganismo, ya por el lado de quien sucedió la casa de Israel, como quien lo hizo por Judá. Encontraremos en Judá ciertas excepciones a la continuidad en idolatría. La línea de Jeroboam. Iniciemos con la de Jeroboam. Jeroboam reinaba sobre la casa de Israel. Si bien es cierto que lo traté en el más reciente de los capítulos subidos en este canal, solo para aquellos que probablemente se están incorporando a los estudios bíblicos que estoy desarrollando, lo expresaré nuevamente de manera breve. Mencioné que Jeroboam pecó contra Dios cayendo en idolatría, arrastrando al pueblo de Israel a la misma conducta del rey, esto es, empezar a adorar imágenes que obviamente no eran Dios, no era una adoración hacia Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 15 y 16, dice: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Versículo 16, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Así entonces, al rey Jeroboam le sucedió una vez que Dios desecha el que pueda seguir gobernando sobre Israel. Le sucede al trono de Jeroboam su hijo Nadab. Así lo describe el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 20. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Nadab gobernó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo delante de Dios, como su padre, como Jeroboam. En el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 27, 25 y 26, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2º año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, versículo 26, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Tenemos entonces una identificación en la actitud, en la conducta, tanto del padre, el rey Jeroboam, como de su hijo Nadab. Espero que esté siguiendo la línea de reinado de la casa de Israel. Hasta aquí hemos dicho sobre la casa de Israel que el primer rey fue Jeroboam, el segundo rey fue Nadab. Ahora seguiremos con un tercero llamado Basán. Baasá. Cuando estoy hablando que estoy a partir de mencionar el rey Jeroboam, recuerde que el reino de Israel se dividió en dos. En uno gobernó Jeroboam, 10 tribus de Israel, y en otra gobernó Roboam, gobernando o reinando sobre 2 tribus, la tribu de Judá y sobre la tribu de Benjamín. Y la Biblia hace mención de una sola tribu, considerando una sola, la de Benjamín, a la de Judá. Estamos siguiendo la línea de reinado de la casa de Israel, a través de quien reinó principalmente Jeroboam. El rey Baasá, el tercero ya, tampoco cantaba mal las rancheras, por lo que en cierta ocasión decidió quitarle la vida al rey Nadab. Conspiró contra él. Pero Baasá, además de haberle quitado la vida al rey, le quitó la vida a toda la familia de Jeroboam. Le explicaré cómo lo hizo.
Basá fue general del ejército del rey Nadab. Resulta que Nadab sitió a los filisteos de Gibetón, y viendo Basá que era el mejor momento para derrocar a Nadab, le quita en ese lugar la vida. Y entonces, muriendo Nadab, se queda él gobernando. Primer libro de Reyes, podemos ver, y Basá, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió. Basá en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Versículo 28. Le quitó la vida pues Basá en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Ahora, note que no contento con haberle quitado la vida a Nadab, Basá, al estar de regreso del sitio fraguado contra los filisteos que los tenían sitiados, exterminó, una vez que regresó, exterminó a toda la familia de Jeroboam, no dejando a nadie vivo. Regresando de Israel hizo esto. En el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 29, dice: y cuando él vino al reino de Israel, y cuando él vino al reino, le quitó la vida a la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita. Cumpliéndose la profecía que Dios hizo a Jeroboam de haber deshecho su reinado por el pecado de idolatría cometido. Recuerde que Jeroboam envió disfrazada a su esposa a visitar al profeta Ahías. Eso lo vimos en el estudio de la semana pasada. Jeroboam, el rey Jeroboam, entonces envió a su esposa disfrazada a visitar al profeta Ahías. Y es cuando el profeta le hace saber a la esposa de Jeroboam el triste final que tendría el rey y toda su descendencia. Pues bien, recordemos cómo se lo dijo. En el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 4 al 11, dice, nos da una clara idea. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti como revelación dura. Versículo 7. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 8. Y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Versículo 9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas.
Versículo 10. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Versículo 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Durante el tiempo que reinó Baasa, la casa de Israel no hizo las cosas tampoco que agradaran a Dios, cayendo al igual que los otros reyes en idolatría, así como sus antepasados, y haciendo pecar al pueblo de Israel. Dios utilizó a un hombre llamado Jehú, quien era hijo de Ananí, para profetizar el fin del reinado de Baasa. En dicha profecía en contra de Baasa, Dios le dijo que su descendencia perdería la vida como le sucedió al rey Jeroboam y los suyos. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, versículo 2, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Versículo 3, he aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de tu casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab. Aquí hay una similitud en cuanto a cómo corrigió Dios la vida de Jeroboam, al igual como estaba con Baasa, mediante una profecía en la cual no tan solamente dice que acabará con el reinado de cada uno de ellos, sino que también sus familias serán extinguidas sobre la faz de la tierra por la conducta del pecado de ellos. Así una vez profetizó el fin del reinado de Baasa. Este falleció reinando en su lugar otro de nombre Ela. Así lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Elá, su hijo. Sin embargo, puedo decir que el reino o el reinado de Elá estaba marcado claramente por la profecía recibida en contra de su padre Baasa, en la que, como oímos, alcanzaría a su descendencia para ser destruida, por lo que el reinado de Elá fue bastante breve, pero bastante breve. Así solamente reinó por 2 años solamente, y el fin de su reinado se da bajo la conspiración. Puede recordar que también ya esta es la segunda conspiración en medio de los diferentes reyes que hemos mencionado en la casa de Israel. Bueno, pues así se llevaban. Se da una conspiración en contra de Elá. ¿Y cómo se da esta conspiración? Es una conspiración realizada por un hombre de nombre Simri, quien era su comandante encargado de la mitad de todos los carros de guerra. Pero vayamos más adelante a cómo lo dice la palabra de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 8 y 9. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá,
hijo de Baasá, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años, versículo 9, y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsá, su mayordomo, en Tirsa, versículo 10, vino Simri y lo hirió y le quitó la vida en el año 27 de Asá, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Simri, una vez que llega a tomar el trono de la casa de Israel, hace eficaz la profecía dada a Baasá de que así como murió él, también acabaría con su descendencia. Por lo que vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 11 y 12. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, le quitó la vida a toda la casa de Baasá, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Versículo 12. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasá, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasá por medio del profeta Jehú. Usted dirá que el reinado de Simri ¿fue tan largo como la cuaresma? Pues no, Señor. Solo reinó 7 días y llegó a su fin. No solo su reinado, sino también su vida. Ya ve, pues, así se llevaban entre ellos los reyes. Pues entonces Simri prácticamente se suicida quemándose. Para fundamentar lo que le estoy diciendo, vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 15 al 18. En el año 27 de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Ibetón, ciudad de los filisteos. Versículo 16, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha quitado la vida al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Versículo 17. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Versículo 18. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Curiosamente dice la Biblia que murió por los pecados que había cometido, y siendo sincero yo me hice una pregunta, pues no cabía en mi mente que en tan pocos días, 7 días, hubiese pecado y llevado al pueblo también a pecar. Sin embargo, después caí en cuenta, porque dice esto la Biblia. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 19, por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando él en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. En esto que acabamos de oír está la respuesta. Él seguía la idolatría impuesta por Jeroboam. Seguramente adoraba a los 2 becerros de oro creados por Jeroboam en su momento. Y si él seguía la idolatría iniciada por Jeroboam, también la fomentaba, haciendo pecar al pueblo de Israel. Y por último, también diré que en los 7 días que reinó sobre el pueblo,
no inició nada para quitar las imágenes paganas durante los 7 días que reinó, por lo que la tendencia a la idolatría seguiría dentro de su reinado. Pasado el fallecimiento de Zimri, se quedó al frente del reino Omri. Omri reinó Israel por 12 años y en Tirsa reinó 6 años. ¿Por qué dirá usted de que gobernó por 12 años en Israel y en Tirsa reinó 6 años? Pues bien, esta división dentro de Israel se da de una manera que podemos decir de facto, esto es de hecho, mas no de derecho, por lo que debemos de tenerla como un ajuste que hicieron internamente de carácter administrativo dentro del territorio de Israel y no más. Por cierto, usted sabe cómo se fundó la ciudad de Samaria y de dónde sacaron el nombre de Samaria. Le voy a explicar. Samaria en Israel se fundó por causa del rey Omri, ya que queriendo fundar una ciudad, le compró a un hombre llamado Semer un monte por el precio de 2 talentos de plata y le puso por nombre Samaria, debido a que el nombre del vendedor del terreno se llamaba Semer. Le puso por nombre Samaria, debido a que el nombre del vendedor se llamaba Semer. Veamos cómo lo explica Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Es así como, queriendo construir Omri una ciudad, compró ese terreno, y ese terreno con el tiempo se convirtió en la ciudad de Samaria. Después de este evento llevado a cabo por Omri, su idolatría fue mayor a la de Jeroboam, haciendo pecar al pueblo de Israel, por lo que Dios le quitó el reino. Si usted recuerda, al iniciar este estudio, le dije que no había mucha variación en cuanto a cómo era la conducta idólatra de cada uno de los reyes a partir de Jeroboam en adelante, gobernando sobre la casa de Israel. Pues bien, esto probablemente pueda ser un tanto repetitivo, en que hicieron actos de idolatría constantemente, pero sin embargo es importante saberlo y es importante ver cómo Dios se revela en contra de cada uno de estos reyes, puesto que no le agrada que su pueblo adore a nadie más que no sea a Él, al Dios vivo. Y esto no es por vanidad, es por derecho. Él es nuestro creador, Él nos formó, Él nos hizo, y Él quiere que podamos darle la gloria a Él y que nadie más quiera tener una gloria inmerecida, como eran las imágenes, que si bien no tenían vida, sí los reyes le daban esa fortaleza. Por eso usted tiene que tener siempre cuidado de que cuando está adorando algo, no sea otra cosa sino la adoración a Dios, para no caer en idolatría. Porque el único que quiere honra y gloria, adoración, es el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo me pregunto, ¿a quién está adorando usted? No es que podamos decir que se la tiene ganada Dios. No es porque se la gane. Él es el creador. Él por derecho la tiene. Es como si usted se soltara diciéndole a medio mundo papá y que le escuchara a su padre que le dio la vida.
Dirá, dirá el padre, ¿por qué llama a papá a todo mundo cuando yo soy su único padre? Así también Dios. Él es el creador de todas las cosas. Nosotros debemos adorarle y reconocerle a Él, porque Él es nuestro Padre y nuestro Creador. Bien, tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 25, siguiendo el reinado de Omri. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Versículo 26. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Cuando estamos aquí hablando de que hizo pecar al pueblo de Israel, alguien podrá decir, bueno, si pecó el rey, ¿por qué se le atribuye un pecado al pueblo de Israel? Bien, se le atribuía porque estos reyes no nada más tenían para sí querer idolatrar imágenes, sino queriendo que todo el reino tuviera el mismo pensar que el rey, de idolatrar a los mismos dioses, fomentaba el adorar y el caer en idolatría adorando a otros dioses que no era el Dios verdadero. Por eso es que el pueblo caía en pecado. No nada más el rey, sino también el pueblo de Israel. Nadie obligaba al pueblo de Israel a adorar a las imágenes idólatras. Ya quedaba en ellos que pudieran hacerlo o guardarse y adorar al Dios vivo, al Dios creador del cielo y de la tierra. Una vez que fallece Omri, llega a tomar el reino su hijo Acab. Pero si los anteriores reyes de Israel fueron malos, este fue pésimo. Dijo, quítense que ahí les voy, ya que permitió la idolatría en medio del pueblo de Israel. Pero aún más, Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Pero vayamos a analizar los hechos de Acab. Por principio diré que él mismo Dios expresó de Acab que este fue todavía peor que sus antecesores. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30 en adelante. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y los adoró. Versículo 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. O sea que no nada más adoraba imágenes, como era el caso de adorar a Baal, sino que él mismo levantó templo a Baal. En el versículo 33, hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora entraré a explicar algunas de las cosas que mencioné en este pasaje. Primero, contrajo matrimonio con Jezabel. Pero, ¿quién era Jezabel? Lo primero que he de decir es que Dios le había pedido a su pueblo Israel en el tiempo de Moisés que no se unieran con mujeres extranjeras, esto es, que no fueran hebreas, cosa que a Acab no le importó en lo más mínimo.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3 dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. Versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Parecía que le estaba viendo a Acab. Esto me hace recordar un poquito, no es parte del tema, pero me hace recordar un poco cómo el Imperio Romano sufrió, adoleció de este mismo mal. Roma llegó a tener el imperio más grande del mundo. Sin embargo, el tener exposición de tantas culturas, de tantas religiones, de tantas economías, de tanto todo lo que en ese tiempo había, y que Roma, a través de su imperio, gobernaba el mundo, hizo precisamente que Roma fuera en decadencia, ya que de pronto perdió su propia identidad. Por eso muchos países no permiten que lleguen tanto inmigrante a sus países, porque dicen que pueden perder la identidad, la esencia como país que son. ¿Esto será bueno, será malo? Yo no entraré en discusión, ni tampoco diré si es bueno o es malo que vayan a otro país. Pero tener tanta información de tantas razas, de tantas religiones, de tantas economías, de tanto comercio, que puede llegar a suceder en un país, puede caer en decadencia algún país. Vemos en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 12: ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vosotros. Hijos para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Recuerde que estamos viendo cómo es que el rey se casó con Jezabel, y era algo que iba en contra de las ordenanzas de Dios. Y cuando trató con Moisés respecto a las leyes de cómo se debería comportar el pueblo de Israel, Jezabel fue hija del rey de Tiro y de Sidón. El nombre del padre de Jezabel era Etbaal. Estaremos viendo más adelante que Jezabel luchó contra Abdías y Elías, ya que estos iban en contra de que se adorara e hiciera culto a Baal y Astoret. En las escrituras, el nombre de Jezabel simboliza la idolatría más tóxica que se puede mencionar. Jezabel aprendió de su padre, el rey de Tiro y de Sidón, que la figura de autoridad estaba representada bajo la idea del autoritarismo, de la manipulación, y que las instituciones del reino deberían ser primero para el rey, después para el rey y por último para el rey. Así se demostró cuando su esposo, el rey Acab, no pudiendo obtener una viña que él quería comprar bajo los parámetros de la legalidad, se puso triste. Jezabel mandó poner en mal al dueño de la viña ante el pueblo de Israel, para que con esto pudieran tener motivo de apedrear al dueño de la viña, y que entonces Acab se pudiera quedar con la viña como lo quería en un principio, a través de quererla comprar primero legalmente, y que finalmente esto hizo que para obtenerla el dueño de la viña perdiera la vida, y por consiguiente el rey Acab se pudiera quedar con ese terreno. Jezabel y su familia
eran adoradores de Baal y Astoré. Me explicaré. Baal era el rey, era el dios que se utilizaba para ser el dios de la fertilidad con los cananeos. Los templos dedicados a Baal se elevaban sobre lugares altos. Así leemos en Jeremías 19:5, que edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Esto lo dice la palabra de Dios. Como podemos notar, en esto que acabamos de escuchar, el culto a Baal conllevaba el ofrecer a los pequeños en sacrificio, así como la práctica también degradante de una fornicación constante a través de la imagen de Baal. Eran ritos lascivos, eran ritos en donde se podían arrodillar delante de él, lo besaban. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuya rodilla no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Era una costumbre hacerlo así. La variedad de la identidad del dios Baal se reflejaba en los diversos nombres que se elegían para nombres personales o para regiones, todos con la idea de exaltar a Baal, que querían elevar el culto a Baal. Baal tenía una imagen en ciertas regiones, otra imagen en otras regiones, pero todas dedicadas al dios Baal, al dios Baal, y mantener una idolatría. No era realmente Dios. Así encontramos diferentes nombres que llevan la terminación Baal. Le pondré unos ejemplos. Baal Berit, Señor del pacto. Eso quiere decir Dios cananeo por el cual se prostituyeron los israelitas después de la muerte de Gedeón. Eso lo vemos en Jueces 8, 32 y 33. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofrá de los Abiseritas, versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo contra los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Tenemos otro ejemplo de otra imagen representativa de Baal. Esta es Baal Peor, Dios del monte. Eso significa, Israel aceptó caer en tentación de participar en los inmorales ritos a través de la fertilidad, provocando el fallecimiento de 24,000 israelitas por autorización de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. En el Salmo 106, versículo 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. En el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, como uva en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de higuera, en su principio vi a sus padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Otro ejemplo de Baal es Baal Zebús, señor de las moscas. Era un dios filisteo. Su santuario se encontraba en Ecrón. Acosías,
rey de Israel, quiso consultarlo, pero Eliseo, el profeta Eliseo, no se lo permitió. Y así vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 y 2. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-Zebul, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y así podría seguirle poniendo más ejemplos de todos aquellos lugares y personajes que, sintiéndose orgullosas, exaltaban en sus nombres personales o regionales al dios Baal. El mismo padre de Jezabel llevaba el nombre de Ed-Baal. Incluso él era sumo sacerdote de la imagen y servidor de Baal en el templo que, por desgracia, Acab, su yerno, edificó. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, 31 y 32 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, versículo 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, por lo que el pecado de Acab no era menor a los ojos de Dios, por todas las razones mencionadas, violando las leyes dadas por Dios a los hebreos. Bien, hasta aquí dejaré el presente estudio, continuando en el siguiente capítulo. Recuerde que estaremos viendo todos los que faltan de los reyes de Jeroboam, quien principió gobernando Israel. Y también después veremos un poco de los reyes que gobernaron Judá a través de Roboam, que gobernaba las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Bien, hasta aquí es lo que tenemos el día de hoy. No se pierda, vienen cosas muy interesantes. El próximo capítulo de cómo todavía, si cree que esto fue malo, había cosas peores, pero también hubo algunos reyes que sí tuvieron temor de Dios y trataron de contrarrestar toda la idolatría. Bendiciones.